El Centro de Emprendimiento y el Consejo Estudiantil de Administración les quieren dar la bienvenida hoy al Sofá. El Sofá es un espacio creado por los estudiantes y para los estudiantes donde pretendemos conectarnos con emprendedores que hoy están siendo agentes de cambio en Colombia. Hoy nos acompaña Pablo Jaramillo. Él es un emprendedor social que le ha dado la oportunidad de tener educación de calidad a más de 15.000 niños en Colombia. Antes de empezar queremos invitarlos a que se sientan como en su casa, que si tienen alguna duda levanten la mano como si estuvieran en la sala de su casa y cualquier miembro del SEA les va a hacer llegar el micrófono. Les recordamos que el evento está siendo transmitido por streaming y que nos pueden hacer llegar las preguntas a través de la cuenta de Twitter en @vr_emprende o a través de Facebook por el canal del Centro de Emprendimiento. Pablo, bienvenido. Para empezar les cuento quién es Pablo. Pablo es cofundador y CEO de Enseña por Colombia y Volunteers Colombia. Es economista y magíster en economía de la Universidad de Múnich, Alemania. Tiene una maestría en administración pública de la Universidad de Harvard y fue becario del Global Competitiveness Leadership Program de la Universidad de Georgetown y la organización Ardila Lule. Fue asesor de la Presidencia de la República, Acción Social y el Departamento Nacional de Planeación, y hoy es miembro de la Junta Directiva de SOS Aldeas Infantiles Colombia. Bienvenido. Pablo, cuando a uno le preguntan por dónde empezar, a la gente le encanta responder con facilidad que empiece por el principio. Sin embargo, a veces el principio es difícil de definir, muchas veces no sabemos cuándo empiezan las cosas. ¿Cuándo dice Pablo que empezó todo? Bueno, primero muchas gracias a todos por esta invitación. Antes de responder esa pregunta, ya pregunté para saber si hay oficinas libres acá en este campus y ver si podemos trastear la oficina de Enseña por Colombia. La verdad me da mucha envidia este campus que tienen acá. ¿Dónde empezó todo? Pues es una gran pregunta. Yo creo que todo empezó desde la universidad. Yo soy economista. ¿Quieren que espere un segundo? ¿Ahí me oyen? Yo soy economista y cuando yo empiezo a pensar dónde empezó todo, dónde empezó esta pasión por lo social, yo me acuerdo que cuando yo decidí estudiar economía lo hice pensando en hacer algo por el país. En esa época me imaginaba llegar a ser ministro de Hacienda o llegar a trabajar en el Banco de la República porque era mi referente de organizaciones o entidades que afectaban toda la economía de un país. Y poco a poco a través de eso empecé a meterme al sector público, después en el sector público y ahora les voy a contar un poquito, empecé a conocer las regiones de Colombia y creo que una cosa me fue llevando a la otra, pero si me preguntan dónde empezó todo, yo creo que fue en esa intención de estudiar algo que le generara valor a mi país, que yo veía en ese momento como en la economía un medio para hacerlo. Usted es una persona que siempre soñó con trabajar en el Banco de la República, ¿cierto? ¿Cómo cambia eso para empezar a trabajar en el gobierno, en lo público? Sí, es interesante porque yo como economista, cuando yo estudié economía, no sé si ustedes han visto macroeconomía. ¿Quién ha visto macroeconomía en la universidad? A mí me encantaba la macroeconomía y la micro nunca me encantó. Entonces yo dije, bueno, yo quiero ser macroeconomista y uno de los temas que me gustaba mucho era la política monetaria. Hice mi tesis de maestría sobre política monetaria y casualmente cuando empecé en el gobierno empecé a trabajar en Planeación Nacional. Yo empecé mi carrera en el gobierno y en Planeación Nacional tuve la gran fortuna de entrar a trabajar en Acción Social. Acción Social es lo que hoy es el Departamento de la Prosperidad Social o la ANSPE, que es la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema. Y yo era en ese momento un economista de 26 años, acababa de regresar de Alemania, había estudiado allá, creía que tenía todas las respuestas en mis manos porque era experto economista en política monetaria y me tocó empezar a trabajar en distintas regiones del país con alcaldes, gobernadores para crear un programa de superación de la pobreza extrema. Entonces salí de ese mundo como muy teórico de la economía, donde desde un escritorio en Bogotá se definen todas las políticas públicas y empecé a viajar por todo el país conociendo la realidad y ese otro país que por lo menos yo no había conocido. Y es una historia que siempre cuento porque si yo no hubiera tenido la fortuna de trabajar en Acción Social,
probablemente estaría hoy en el Banco de la República, en Planeación Nacional, en el Ministerio de Hacienda, corriendo modelos macroeconómicos, pero no trabajando en toda la política social y el emprendimiento educativo, que es lo que hago hoy en día. Entonces, ¿cómo nace la iniciativa de ser un emprendedor social? Miren, yo tuve mucha suerte también. Yo como les digo, empecé en el gobierno y tuve varios años de trabajo en el sector público, y en 2008 un amigo, que es Luis Enrique García, me dijo: oiga, yo tengo una idea. Y él tenía un campo de verano en Barú, al lado de Cartagena, y Luis Enrique me dijo: oiga, acá en Barú hay una cantidad de jóvenes que se pierden todas las oportunidades de crecimiento y desarrollo por falta de educación. ¿Qué tal si nosotros trabajamos el bilingüismo y el inglés para que la comunidad local en Barú pueda mejorar y tener acceso a esas oportunidades? Y dijimos, pensemos en un proyecto de traer voluntarios de Estados Unidos de inglés para los niños en Barú. Entonces nos imaginamos un programa como los Cuerpos de Paz, que se habían ido de Colombia hace más de 20 años, y terminamos creando un proyecto que se llama Volunteers Colombia, que es otro proyecto también de nuestra casa. Entonces, ¿cómo empezó todo? Empezó en mi tiempo libre, empezó en un hobby. Yo trabajaba en ese momento en la Presidencia de la República, y con Luis Enrique empezamos a armar ese proyecto de traer 5 voluntarios a Barú en 2009, y lo que me pasó es que poco a poco empecé a apasionarme por la educación, porque en mi tiempo libre empecé a ir a esos colegios a ver a los voluntarios gringos enseñando inglés con la comunidad en Barú, y hoy en día pues es lo que hago. Cuando a mí me preguntan qué fue importante en ese cambio, yo creo que fue pasar de tener buenas intenciones a generar acciones que impactaran. Yo siempre tenía buenas intenciones: hoy sería muy bonito hacer esto, sería muy bonito apoyar a la comunidad en Barú, pero cuando lo hicimos me di cuenta que sí era posible y empecé a dedicarme a esto. ¿Cuál es la historia? Y también me parece interesante que le cuentes a los estudiantes qué es Enseña por Colombia, qué es Volunteers Colombia y cómo nace. Miren, cuando empezamos en Volunteers, de nuevo la apuesta era cómo hacemos para que los niños con menos oportunidades, y en ese contexto de Barú, ¿quiénes de ustedes han ido a Barú? A Playa Blanca, por ejemplo. Playa Blanca hoy en día es uno de los sitios turísticos más atractivos de Colombia, una de las playas más espectaculares, una cantidad de hoteles, pero uno se mueve 5 minutos, por ejemplo, a la localidad de Santana, y los niños de Santana y las familias viven en unas condiciones de pobreza extrema que uno no se puede imaginar, probablemente similares a las de África subsahariana. Y dijimos de nuevo, tenemos que inventarnos una forma para que los niños que han tenido menos oportunidades puedan cerrar esa brecha y puedan acceder a las oportunidades del mercado laboral. Y ahí fue que dijimos, traigamos voluntarios de Estados Unidos para que sean profesores de inglés de esos niños, y así les demos acceso a una educación de calidad. Un año después, cuando empezamos Volunteers Colombia, dijimos, bueno, hagamos lo mismo pero con colombianos. ¿Cómo hacemos nosotros para empezar a traer el mejor talento colombiano al sector educativo? El problema educativo en Colombia es muy grande, no sé si han visto, pero hay todo un momentum de educación. El presidente acaba de decir que la prioridad en el nuevo gobierno es la educación, todo el debate alrededor de las pruebas PISA. Pero para mí hay una tragedia que resume lo difícil o el reto que tenemos en Colombia, que es el mejor talento colombiano no se va al sector educativo en general. Nosotros tenemos grandes maestros, tenemos grandes líderes, pero en general los mejores talentos colombianos se van a todas las otras carreras menos a las carreras docentes. Hay una estadística que es dramática, y es que entre menor sea mi puntaje en el ICFES o en la prueba saber, mayor es mi probabilidad de entrar a una carrera docente. Entonces, como país no estamos logrando atraer a los mejores a la educación. Entonces dijimos, oiga, ¿cómo hacemos para empezar a convencer a jóvenes como ustedes, que han tenido las mejores oportunidades, que han ido a las mejores universidades, que son personas con excelencia académica, pero también con pasión, con convicción, con liderazgo, con mentalidad emprendedora? ¿Cómo hacemos para que los colombianos se empiecen a apasionar por la educación? Y así nació Enseña por Colombia. Creamos un plan de acción, un plan de negocios. Ya habíamos creado Volunteers Colombia, entonces ya teníamos cierta experiencia en emprendimiento y en generar estos proyectos, y en 2010 salimos a tocar puertas y salimos a empezar a contarle a la gente nuestra idea. Y fue muy chistoso porque la respuesta de todo el mundo es: ustedes están completamente locos.
¿Cómo van a hacer para que un estudiante de la Universidad del Rosario de Administración de Empresas, que se gasta 4 años o 5 años en una carrera que es una inversión de tiempo y de recursos importante, salga de la universidad y en vez de empezar su carrera en una práctica o en una empresa, pues se vaya a enseñar 2 años a un colegio a ganarse 1 millón de pesos, que es lo que se gana un profesor? Así nació Enseña por Colombia, nació con un sueño y con una idea muy loca, y fue fascinante porque arrancamos a buscar 300 postulantes y dijimos, bueno, vamos a buscar 300 postulantes para un grupo de 20 o 30 profesores. Sabíamos que era muy difícil, eso fue en 2011, y la respuesta fue increíble porque no aparecieron 300, sino aparecieron 1.100 postulantes, y el segundo año aparecieron 2.400 y el año pasado 2.500 postulantes. Entonces esa primera idea, cuando la gente nos decía, ustedes están locos si creen que los jóvenes colombianos con mayores oportunidades van a dedicarse a ser profesores, pues en estos 3 años hemos tenido más de 5.500 postulantes de personas como ustedes que están sentadas hoy acá, de las mejores universidades del país, del Rosario, de la Javeriana, de los Andes, de la Universidad Nacional, de la Universidad de Antioquia, que están diciendo, oiga, me encanta la idea y quiero enseñar por Colombia. ¿Cuáles son los 2 objetivos? Pues primero es generar una transformación en los niños ya. Otro de los dramas y de las tragedias del sector educativo es que hay muchos profesores que no tienen grandes expectativas en los niños. Entonces llegan a un colegio donde los niños son, digamos, vienen de condiciones de pobreza extrema, problemas de nutrición, violencia intrafamiliar, y un profesor dice, mis niños nunca van a poder lograr el máximo, no van a lograr lo que logra un niño en un colegio privado. Entonces, ¿para qué les exijo? Son niños que no se van a graduar, que nunca van a llegar a la universidad, que no van a conseguir un trabajo, pues obviamente yo no les voy a exigir mucho. Lo que queremos nosotros es que personas como ustedes, que han tenido las mejores oportunidades, lleguen a un salón de clase con las mayores dificultades y tengan las mayores expectativas en los niños y les muestren a los niños que tienen la capacidad de rendir al máximo. Entonces hay un impacto en el corto plazo que es transformar esa trayectoria de vida de los niños, y a partir de esa experiencia de 2 años, cuando un profesor demuestra que sí es capaz de hacer un cambio en el sistema educativo y en especial en su salón de clase, que se apasione tanto por la educación que diga, yo ya no quiero irme al sector financiero, ya no quiero irme al sector productivo, lo que quiero es dedicarme a la educación. Y con eso lo que buscamos es generar como un movimiento de líderes que empiece a impactar el ecosistema educativo en el mediano y largo plazo. Jóvenes como ustedes, ¿cuál es nuestro sueño? Que estas personas que están acá en este auditorio se conviertan en los futuros rectores, profesores, secretarios de educación, asesores de política pública, ministros de educación. Entonces, esa es la apuesta de Enseña por Colombia, es una apuesta por atraer el mejor talento colombiano al sector educativo, por generar una transformación a corto plazo en los niños, pero también para generar un movimiento de largo plazo que lidere la revolución educativa que necesita el país. ¿Tú nos puedes contar la historia de alguna persona que esté trabajando como voluntario en Enseña por Colombia, tal vez un administrador? Sí, hay muchas historias apasionantes. Hace 2 semanas estuve una semana entera en Urabá. Nosotros tenemos 70 profesores en este momento en colegios del sur de Bogotá, en Bosa, en Kennedy, en Las Cruces. Tenemos profesores en el Urabá antioqueño. ¿Alguien de acá de Antioquia o de Urabá? ¿Alguien de Urabá? Bueno, nadie. Yo por lo menos había ido a Urabá a trabajar, pero no conocía esa región. Estamos en Chigorodó, en Carepa, en San Pedro y en Necoclí, y tenemos profesores en el Bichada también. Y les voy a contar 3 historias que a mí me apasionan. La primera es un administrador de empresas que se llama Daniel Agudelo, que está enseñando matemáticas en Chigorodó. Él es un administrador de la Universidad de los Andes, y Daniel ya está a punto de completar su 2º año como profesor, y cuando le pregunto a Daniel pues qué ha logrado con sus niños, además de las clases que él da de matemáticas, Daniel creó un equipo de microfútbol con 5 niñas hace un año, y es un equipo que hoy en día tiene 40 niñas de Chigorodó compitiendo a nivel departamental y trabajando a través del deporte, valores y una cantidad de cosas que las niñas no tenían. Daniel creó un equipo de Ultimate porque es aficionado a Ultimate, y con niños de Chigorodó creó un equipo que hoy en día se llama Mapaná y que también está compitiendo a nivel departamental, y ya otro de nuestros profesores creó otro equipo en Carepa. Entonces son profesores que están empezando a trabajar con los niños en medio, digamos, a través del deporte.
tenemos una profesora que se llama Juliana Córdoba, que es rosarista, ella es abogada del Rosario y ella está enseñando inglés y sociales en San Pedro de Urabá. San Pedro de Urabá queda como a 2 horas y media de Apartadó. Es uno de los sitios más bonitos en lo que yo he estado, pero es un sitio realmente remoto, es rural, es complejo. Y Juliana me escribió hace un mes y me dijo, oiga Pablo, quiero pedirle una ayuda especial. Resulta que aquí en la escuela en la que yo estoy no tenemos acceso a material educativo de educación sexual y reproductiva para las niñas. Es un contexto rural en Colombia muy aislado donde las niñas no tienen acceso a ningún tipo de educación sexual y ella dice, oiga, necesitamos urgentemente esto porque la realidad en una zona como la de San Pedro de Urabá es que las niñas quedan embarazadas a los 13, 14 años y no hay absolutamente nada para eso. Y a través de esa gestión que hizo Juliana hablé con el secretario de Educación de Antioquia y hoy en día estamos gestionando digamos ayuda para ese colegio. Una tercera historia es Sol, que es una profesora que trabaja en Chigorodó y la estuve visitando hace 2 semanas y ella es profesora de primaria. Y cuando llegué al salón de clase ella me dijo, Pablo, en enero mis estudiantes de segundo de primaria no sabían leer, no sabían escribir, no sabían sumar, no sabían restar. Hoy en día, 6 meses después, los niños de Sol están leyendo, escribiendo, sumando y restando y están mejor que los niños de cuarto y quinto de primaria de ese colegio. Y es tan impresionante que los niños de cuarto y quinto y tercero se meten a las clases de Sol para aprender. Entonces la palabra que Sol usó fue impresionante y fue, oiga, los niños están siendo estafados por el sistema educativo. Son niños que entran a la primaria o al bachillerato y que salen con muy pocas oportunidades y muy pocas capacidades. Historias como esas hay muchas, pero en últimas yo resumiría, los profesores de Enseña por Colombia son profesores incansables, que además de dar todo en un salón de clases, están creando escuelas de arte, ferias de la ciencia, concursos de cuentos, equipos deportivos, es decir, una cantidad de actividades extracurriculares para precisamente trabajar con los niños en todo eso que gira alrededor de su vida cotidiana. Y una última cosa que les cuento es que pues esto es en un contexto de violencia. Urabá es una de las zonas más violentas del país, con grupos ilegales que todavía tienen influencia en la zona. Entonces imagínense el reto y la importancia de profesores como estos que tienen la oportunidad de trabajar con estos niños y decirles, oigan, hay otras oportunidades en la vida, hay otros caminos posibles más allá del que usted ya conoce en esta región, donde está en cierta forma pues condenado a un camino que no queremos que sigan. Esas son algunas historias de nuestros profesores. Oiga, me contaron que en el 2012 usted se comprometió frente al presidente Santos a traerle 200 voluntarios sin haberle contado a su equipo y casi lo matan. Y después con Sergio Fajardo se comprometió a llevar 100 profesionales de Enseña por Colombia al Urabá y casi lo matan. Y que ahora se comprometió a llevar 1000 profesionales de Enseña por Colombia a los salones de clases. ¿Qué le pasa? Bueno, una de las personas que casi me mata es Catalina, que es la directora de selección de Enseña, que cuando yo el número de 1000 profesores casi le da un infarto. Catalina es la directora de selección, es la que tiene que salir a buscar esos profesores. Pero es verdad, en 2012 yo volví a hacer mi maestría en administración pública y entré a manejar el programa de voluntarios de Estados Unidos y en ese momento teníamos 40 voluntarios enseñando inglés, como en 4 ciudades. Y una de mis características como emprendedor es que soy muy ambicioso. Eso es bueno y malo, yo no digo que haya que ser así, pero yo tengo grandes metas y yo dije, si me voy a dedicar al emprendimiento, si voy a salir del gobierno en acción social en el programa para la superación de la pobreza que ayudé a crear, es un programa que beneficia a más de 3 millones de familias, es decir, la dimensión y la escala en el sector público es gigante y obviamente de ahí quedé creo que un poco marcado. Y yo volví diciendo, si vamos a hacer un proyecto como Volunteers Colombia de Enseña, tenemos que escalarlo y tenemos que pensar en grande. Hay unos momentos para aprender, hay unos momentos para empezar, pero si esto no es en grande, pues nos vamos a quedar con un impacto muy limitado. Y en ese momento, en 2013, en enero de 2013 exactamente, conseguimos una reunión con el presidente Santos, le llevamos el grupo de 40 voluntarios que teníamos, porque nadie más en el país estaba haciendo algo parecido, había otras iniciativas similares, pero no digamos con los años que llevábamos, y me preparé un poco para la pregunta del presidente de, bueno, ¿qué tal si el presidente le dice a uno, oiga, me encanta su proyecto, ¿cuántos me puede traer el otro año?
Efectivamente le hicimos toda la presentación al presidente, conoció a todos los gringos, estaba fascinado porque no podía creer que hubiera gringos que venían a enseñar inglés a escuelitas en Colombia, y me dijo, bueno Pablo, ¿cuántos voluntarios podemos traer en 2014? Y después me confesaron 2 personas de mi junta directiva, dijeron por favor que no diga una locura como 200, y mi respuesta fue 200, presidente. Y fue un número que en ese momento era imposible, es decir, nosotros en 2013 no estábamos en la capacidad de traer 200 voluntarios, pero era un número que era realista, yo creía que sí lo podíamos hacer, pero era una meta suficientemente ambiciosa para ser interesante para el presidente. Si yo le digo, pues voy a crecer de 40 a 50 para un presidente, probablemente es una oportunidad única en la vida que uno no vuelve a tener. Y este año Volunteers Colombia trajo 210 voluntarios en alianza con el SENA, Ministerio de Educación, Alcaldía de Barranquilla, Alcaldía de Cartagena y otros colegios y universidades. Duré 2 meses sin dormir, obviamente, porque después de haber hecho el compromiso, el presidente salió a decirlo y pues es muy bonito decir eso, pero después me toca hacerlo. Y creo que lo fascinante fue que fue una meta que nos puso un techo muy alto. Un par de meses antes tuvimos una reunión con Sergio Fajardo. Ustedes saben que Sergio Fajardo es uno de los políticos más comprometidos por la educación. Le presentamos Enseña por Colombia y le dijimos, gobernador, queremos hacer un piloto de Enseña por Colombia con 10 profesores cerca a Medellín. Y Fajardo nos dijo, oiga, primero, yo no tengo tiempo para hacer pilotos. Segundo, yo le creo a Enseña por Colombia, pero si ustedes creen que esto funciona, vámonos al sitio más difícil y que más lo necesita, que es Urabá. Y tercero, a mí no me sirven 10 profesores, necesito 100. Y ahí, por ejemplo, Alejandro Ariza, que está acá, que también trabaja en Enseña, seguramente se acuerda cuando volvimos a contarle al equipo, bueno, tenemos la meta de traer 100 profesores, pasó lo mismo, casi le da un infarto al equipo, no estábamos preparados, teníamos 30 profesores y yo creo que fue simplemente haber puesto ese techo algo, terminamos llevando 50 por unas razones operativas y de capacidad, pero hoy en día el programa de Enseña por Antioquia es uno de nuestros mayores orgullos. Lo último es que en febrero estuvimos otra vez con el presidente Santos, pero ahora con los profesores de Enseña por Colombia, y le dijimos, presidente, aquí están los primeros 16 alumni de Enseña, los que ya terminaron el programa de 2 años, y nuestra nueva meta es vincular 1000 profesores en los próximos 4 años. Eso fue una reunión privada con él. Salimos y nuevamente públicamente puso esa meta y dijo, nos propusimos con Enseña por Colombia vincular 1000 profesores. Entonces en este momento no hay de otra, es decir, nos quedan 4 años y ya arrancó el segundo gobierno y Enseña por Colombia tiene una meta no solo personal sino validada por el presidente, donde si no nos la hubiéramos puesto probablemente seguiríamos creciendo, pero de a 50, 60, 70 profesores, y hoy en día ya estamos pensando, bueno, ¿cómo hacemos para conseguir los 1000 profesores o cómo va a ser Catalina para conseguir los 1000 profesores que queremos en los próximos 1000 años? ¿Cómo resumo yo eso? Enseña por Colombia tiene 5 valores y hay uno que es mi favorito, que se llama sentido de posibilidad. Una de las cosas más tristes es cuando la gente no cree que las cosas son posibles. No es posible transformar la educación, no es posible atraer a los mejores a la educación, no es posible crecer. Un poco lo que hemos demostrado y lo que yo he aportado es que ese sentido de posibilidad de creer que esas cosas son logrables es lo que le genera la fuerza a una organización como estas para sacar los programas y los retos adelante. Sé que todavía el equipo tiene algún resentimiento y a veces me lo reclaman, pero estoy seguro que esos logros empiezan a generar mucha satisfacción en todos nosotros y sobre todo en los niños que se benefician. Haciendo una pausa pequeña, ¿alguien quiere preguntar algo? No, todavía. Están tímidos. Sí. El equipo de trabajo es fundamental. ¿Cómo funciona eso de un equipo de trabajo durante tantos años trabajando en emprendimientos sociales? ¿Cuáles son los retos más grandes de trabajar en equipo y cómo los ha sorteado? Enseña. Sí, uno de mis mayores aprendizajes estos años como emprendedor educativo es que lo más importante es el talento y el capital humano que uno tiene en un programa como estos. Y es algo que muchas veces uno da por sentado, dice, bueno, gente profesional, capacitados, pero realmente lo que logra hacer la diferencia en un programa como estos es gente con mentalidad emprendedora y gente que se crea el cuento. En Enseña y en Volunteers hemos tenido muchas crisis y ha habido momentos muy difíciles donde yo creo que lo más duro que hemos enfrentado es de nuevo cuando hemos creído que no la vamos a lograr.
cuando uno dice no soy capaz, esto es imposible, esto es muy difícil, esto es muy duro. Y un poco lo que el mayor orgullo nuestro en Enseña por Colombia es tener un equipo de personas con esa mentalidad emprendedora y con esa mentalidad de creérsela. Y yo creo que en cierta forma en Enseña por Colombia y en Volunteers todos estamos locos. Locos al soñarnos un proyecto en Urabá, locos al pensar en esa magnitud, locos en salir como Catalina y Alejandro a todas las universidades del país, no a todas, pero a las más importantes, a salir a convencer uno a uno a los estudiantes que se están graduando. Eso es una locura. Y ahí yo creo que lo más importante en esa parte de trabajo en equipo son las mentalidades. Y creo que cada organización tiene que definir cuál es su ADN, cuál es su esencia, para después salir y buscar personas con esa mentalidad. Esto es muy duro, es decir, en Enseña por Colombia, en Volunteers se trabaja mucho y son organizaciones que son apasionantes. El trabajo en equipo es muy interesante porque es gente apasionada por lo que hace, no es un trabajo rutinario, no es un trabajo de 8 a 5. En Enseña por Colombia a veces trabajamos los fines de semana, en instituto son 6 semanas seguidas trabajando sábados, domingos, es 10 de la noche, entonces es decir, es un trabajo muy pesado que requiere mucha flexibilidad, hay que improvisar, hay que cambiar de planes. En este momento tenemos un plan para 2015, pero puede que cambie en 2 semanas y aparece otra oportunidad. Entonces yo creo que, pues resumiendo, es un trabajo fascinante, apasionante, pero es muy duro y hay que tener cierta disposición para compartir esa pasión y para compartir esa incertidumbre, digamos, de trabajar en un contexto como eso es en Enseña. Lo más importante es la pasión. Gente en Volunteers y en Enseña que no esté apasionada por esto, creo que no aguantaría más de un mes, por la carga, por el reto, pero sobre todo porque si hay una persona en el equipo que no tiene esa pasión que se necesita, pues termina siendo como una rueda suelta. Bueno, estudiaste en Harvard, que es como una especie de mito a nivel mundial en temas de educación. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia y qué es lo que más rescatas tú de una universidad como esas. Sí, yo me siento muy afortunado porque yo he sido una de esas personas que ha tenido grandes oportunidades en la vida. Yo estudié en la Universidad de Múnich en Alemania, hice mi maestría en Harvard, hice un programa en Georgetown, es decir, yo soy una de esas personas privilegiadas en Colombia y por eso estoy profundamente agradecido. Y cuando yo llegué a Harvard, pues Harvard es un mito y es una de esas, pues la mejor o entre las 5 mejores universidades del mundo, con toda esa historia, con toda esa reputación. Y mucha gente me pregunta eso, como, oiga, ¿cómo es Harvard? ¿Y qué es lo especial de Harvard? ¿Y acaso la gente que entra a Harvard es brillante y los profesores? Y yo primero aclaro, yo rompí el mito y creo que a Harvard no entra necesariamente gente brillante, y ahí empiezo por mi propio caso. Yo no soy una persona, no me considero excepcionalmente brillante e inteligente comparado, creo que soy una persona promedio en eso. Entonces o cometieron un error y logré como timarlos, o realmente hay algo distinto en Harvard. Y cuando llegué empecé a conocer gente de todo el mundo, eso es una cosa fascinante. Y yo al final lo que descubrí es que la gente que va a una universidad como Harvard y la gente que ellos buscan es lo que yo llamaría como hacedores, o sea, gente que hace cosas, gente que no solamente gente brillante y gente inteligente, sino la gente que yo conocí en Harvard es gente apasionada que ha tomado la decisión de poner en práctica sueños y proyectos que tienen, de asumir la responsabilidad de cambios que quieren ver en su sociedad. Entonces yo tenía, tal vez para mí lo más apasionante de Harvard y lo que más extraño era que mínimo 2 veces a la semana me iba a tomar un café con un amigo, con un compañero, así no lo conociera bien, de una parte distinta del mundo, y le decía, cuénteme su historia. Entonces conocí, por ejemplo, una canadiense que era abogada, que se fue a África y montó una ONG para promover derechos humanos en África. Es decir, una persona que dice, me voy a África a promover los derechos humanos allá. Un palestino que estaba trabajando en una ONG con amigos israelitas para promover un diálogo. Ustedes no se han visto otra vez la tragedia que está pasando en Gaza. Y una persona palestina que decía, oiga, es que yo creo en el diálogo y creo que esto tiene que ser distinto. Mi roommate allá en Harvard era una mexicana de 35 años que era diputada federal del Partido de los Trabajadores de Chihuahua. Chihuahua queda en Juárez, es una de las zonas más violentas de México, de todo el narcotráfico.
y Lilia es una persona de 35 años que dijo yo voy a tomar la decisión de ser política y hoy en día es diputada federal como si fuera representante a la Cámara acá en Colombia, es mujer y tiene 35 años en un país como México donde la política es bien difícil y hay mucha discriminación. Ella ha sido uno de los grandes ejemplos. Entonces lo que a mí más me apasionó de Harvard y que más extraño es eso, es gente y compañeros que deciden salir y hacer el cambio. Les pongo otros ejemplos. Cuando yo estaba allá había una gringa y una mexicana de 27 años que decidieron montar un emprendimiento en Colombia. Vinieron como a un paseo a Colombia una semana y dijeron, oiga, vamos a montar una incubadora de empresas en Colombia. Nos fascinó Colombia, le creemos a Colombia y en esa época como que me preguntaron mucho y me pidieron algunos consejos y hoy en día la empresa se llama Polymath. Búsquenla en internet, Polymath con Y y TH al final, y tienen ya 5 empresas montadas en Colombia, han recogido millones de dólares de inversionistas, tienen 27 años y son personas que simplemente dijeron, tenemos una idea de negocio, la armaron, la montaron y hoy están en Colombia haciéndolas. Entonces no solamente la parte social, sino también desde esa perspectiva de negocios, gente muy, como muy emprendedora en ese sentido. Uno de los miedos más grandes a la hora de emprender en el sector social es el tema de la financiación, el tema de la sostenibilidad de un proyecto. ¿Cómo se hace sostenible financieramente Enseña por Colombia? Sí, ese creo que es uno de los grandes retos y grandes dilemas y yo siempre, medio en chiste, pero medio en serio, digo que ese es como el lado oscuro de la fuerza en Enseña y en Volunteers. Porque en estas organizaciones y en estos trabajos, es decir, lo que nos mueve es algo muy, muy emocional. Es decir, yo decidí dedicarme a esto porque realmente le creo a la educación, porque le creo al impacto que podemos generar y hay mucha emoción dentro de lo que hacemos. Sin embargo, hay una realidad muy dura y es que hay que salir y conseguir recursos, hay que pagar una nómina, hay que pagarle sueldo a los profesores, hay que pagar un arriendo de una oficina y cuando uno sale con una idea muy bonita, pues se enfrenta a un mercado y a una realidad que le dice, ¿yo por qué le voy a regalar a usted plata? Si yo les digo a ustedes en este momento, oigan, quieren donar 50.000 pesos para Enseña por Colombia, ¿quién estaría dispuesto ya a donarme 50.000 pesos para Enseña por Colombia? Entonces miren, 3 personas, gracias a esas 2 personas, ahora los busco porque necesitamos esos 100.000. Pero esto es lo que pasa, la gente dice, oiga, muy bonito su cuento, pero yo tengo otras prioridades. Una empresa dice, yo por qué le voy a poner a usted 50 millones o 100 millones o 10 millones de pesos para sus proyectos. Entonces, una de las cosas importantes yo creo que en esto es combinar muy bien y aterrizar esa parte emocional y emotiva que nos mueve con un pragmatismo y un realismo de decir tenemos que sobrevivir, tenemos que pagar nómina, tenemos que conseguir recursos. Es chistoso porque yo ando ahora de corbata, no crean que es por este evento, sabía que era más informal, pero la realidad es que a mí me toca dedicar el 80% de mi tiempo a buscar recursos y a salir a buscar empresas que nos donen plata para Enseña por Colombia. Solo para que se hagan una idea, el presupuesto de un programa como Enseña por Colombia al año es de casi 1.000 millones de pesos. Y es una organización sin ánimo de lucro, acá nadie está haciendo ganancias, no hay utilidades, es decir, es una fundación, una ONG con todas las de la ley, pero es caro hacer este tipo de cosas en Colombia. Y la realidad es que el sector privado en el país no está muy abierto a dar donaciones para los proyectos, o tienen proyectos propios, o preguntan, bueno, ¿yo cómo voy ahí y qué gano yo en esos proyectos? Hay gente muy generosa, pero en general es difícil. ¿Cuál es el gran dilema que uno enfrenta? Es, me dedico a mi misión y busco los recursos para esa misión, es decir, salgo a buscar 1.000 millones de pesos de donaciones y me enfoco en mi proyecto, o empiezo a generar servicios en Enseña por Colombia que me generen recursos para financiar mi proyecto, y eso es desde una perspectiva gerencial y administradora muy importante. Pues yo no puedo salir todos los años a buscar donaciones, necesito generar recursos propios, y eso tiene toda la lógica empresarial, pero el problema con eso es que a mí me quita tiempo y me desvía de mi misión. Si yo en este momento me pongo a hacer un programa que genere recursos para Enseña, va a ser muy importante, pero me quita tiempo como director ejecutivo para enfocarme en la misión, que es atraer el mejor talento, transformar a los niños y generar un impacto en el sistema educativo. Entonces ese es un dilema muy duro.
Con Volunteers Colombia hemos creado un proyecto autosostenible que ha creado su propio capital de trabajo, que sigue creciendo. En Enseña por Colombia estamos trabajando con Compartamos con Colombia, armando una nueva estrategia de sostenibilidad y de consecución de recursos. Yo le estoy apostando a apalancar el proyecto en recursos públicos y por eso la importancia, la reunión con el presidente no es solo protocolaria, es que realmente necesitamos que el gobierno nacional nos ponga recursos, que encontremos más Sergios Fajardos que nos financien el proyecto, pero la realidad es que es duro y hay un último mensaje que daría es, en este momento yo tengo un practicante administrador en Enseña por Colombia y siempre lo digo abiertamente, necesitamos una visión gerencial y corporativa en las fundaciones. Hay mucha gente que cree que las fundaciones, por ser sin ánimo de lucro, es algo súper bonito donde la plata no importa. Y yo creo que uno tiene que ser muy responsable, pero uno tiene que tener una visión gerencial y corporativa de cómo manejo mi flujo de caja, cómo armo una estrategia de crecimiento que sea sostenible, cómo invierto cosas para después tener resultados, porque muchas fundaciones son, que pongan la palabra, muy líchigas. Entonces en Enseña no se pierde un peso, pero si nos toca comprar un tiquete para ir a Nueva York a hacer una reunión que nos genere algo para la fundación, lo hacemos, ¿sí me entienden? Entonces ahí, digamos, es muy importante como esa visión corporativa como complemento a esa visión emocional que es lo que nos mueve en Enseña por Colombia. ¿Alguien tiene preguntas, creo? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido la dificultad más grande o mayor que ha tenido Enseña por Colombia como empresa? Como fundación, perdón. Ha habido varias, o sea, no me atrevería a decir la más grande, pero te resumiría unas 2 o 3. La primera es recursos. El modelo de negocio es difícil y el año pasado, por ejemplo, en Enseña no logramos cubrir todo nuestro presupuesto, es decir, tuvimos pérdidas, ni siquiera excedentes y eso ha sido difícil. Hemos logrado salir de la crisis, pero hubo meses donde no pudimos pagarle la nómina al staff y eso es muy duro, porque no somos una fundación con un papá rico, ¿sí? Como que uno dice, bueno, hay una pérdida, aquí ponemos la plata, sino nos tocó responder a nosotros. Y a mí me ha tocado pedir créditos para poder pagar la nómina y después hasta que me hacen el pago, por ejemplo, de la gobernación de Antioquia. Entonces un gran reto es el modelo de negocio y sobre todo la parte financiera. Un segundo gran reto ha sido la retención de profesores. En el primer año nos fue muy regular en retención. Lo que hacen nuestros profesores es duro. Y llegan a Urabá y llegan al sur de Bogotá y llegan al Bichada y hay muchos profesores que dicen no aguanto. Y eso fue muy difícil al principio porque empezamos a perder credibilidad nosotros mismos, empezamos a dejar de creer en el proyecto y obviamente tuvimos que hacer una cantidad de ajustes en nuestro modelo de selección, en nuestro modelo de apoyo y de liderazgo, perdón, en nuestro modelo de entrenamiento, pero creo que lo duro ahí fue como el escepticismo que eso generó. Y yo creo que el tercer gran reto tiene que ver con eso también que ya les conté de las mentalidades del equipo. En algunos momentos nos enfrentamos a situaciones muy duras donde el equipo no creía que podíamos llegar a hacer cosas más grandes y eso fue duro. Es decir, hemos perdido en el equipo gente muy valiosa para Enseña que nos hace mucha falta, pero que simplemente tenían una visión tan diferente de lo que queríamos lograr que no fue compatible. Entonces son situaciones que hemos enfrentado que han sido muy duras, que de pronto en una empresa o en el mundo laboral normal uno no ve tan claramente, pero en un emprendimiento que uno arranca de ceros, pues es el día a día. Y creo que lo más valioso pues es todas las lecciones que esos 3 retos, pero todos los demás pues nos van dando como aprendizajes para seguir creciendo y seguir generando más impacto. Hay otra pregunta aquí y otra adelante. ¿Qué le dirías a un estudiante que quiere como empezar a incursionar en el emprendimiento social, pero por ahora no se puede ir a Enseña por Colombia porque no se ha graduado? Como, ¿qué puede hacer para empezar y ayudar al país en este momento? Mira, yo creo que esa es la pregunta del millón, y es lo que te decía, hay mucha gente con muy buenas intenciones y a la hora de tomar la decisión es cuando la gente se frena y hay una cantidad de excusas.
no tengo tiempo, no he terminado, no tengo plata, no puedo mantenerme, y es la realidad, no digo excusas si son excusas verdaderas. Obviamente yo les hablo como emprendedor educativo y es un término como muy fácil de decir, pero yo, por ejemplo, no me considero un emprendedor natural, por así decirlo. Yo no era emprendedor, es decir, yo no creía que yo fuera emprendedor. Yo era un economista que iba por una carrera en el sector público, que estaba siguiendo el camino perfecto para después trabajar en el Banco Mundial, en el BID, en Washington, volver a algún ministerio, eventualmente llegar a ser, no sé, viceministro, ministro, lo que sea. Y yo no era una persona que me sintiera emprendedora. Y cuando en 2008, con Luis Enrique y con Pedro, el otro fundador de Volunteers, logramos traer los 5 voluntarios a Barú, me la empecé a creer. Y hay, digamos, ejemplos de emprendedores que desde los 15 años están emprendiendo y crean proyectos y crean empresas y tienen 1000 ideas. Yo no fui uno de esos, yo no soy uno de esos emprendedores, pero no quiere decir que no pueda ser emprendedor. Lo que yo descubrí es que el emprendimiento es una habilidad que uno tiene que desarrollar, y hay cosas que yo tuve que aprender a hacer y hay riesgos que tuve que aprender a tomar, y tuve que aprender a ser más creativo y aprender a dejar de ser tan racional y tan cuadriculado en muchas cosas y pensar como emprendedor. Pero lo que a mí me hizo la diferencia fue creérmela y creer que sí era capaz. Entonces, cuando yo trabajaba en el gobierno, yo lo hacía en mi tiempo libre, y logramos traer 5 voluntarios a Barú a pesar de todo el escepticismo del mundo, y con eso yo empecé a creérmela y me la creí tanto que después dije vamos a hacer ahora Enseña y vamos a crecer, y ya después nadie me paró, ¿sí? Entonces mi consejo sería, en el contexto en el que tengan y con las limitaciones que tengan, pues empiecen a hacer cosas. Y si hacer cosas es, me voy a unir al club de emprendimiento o al grupo de emprendimiento de Rosario, y desde ahí voy a empezar a generar un proyecto, y los sábados voy a hacer alguna cosa, háganlo, porque si lo hacen, eso es lo que después los va como a catapultar para tomar decisiones más difíciles, cuando uno tiene que decir, bueno, renuncio a mi trabajo y me dedico a mi emprendimiento, que es muy duro, y me voy a vivir donde mis papás otra vez, porque no puedo pagar un arriendo y tengo que sacrificar esto. Pero son decisiones que uno toma diciendo, me la creo y soy capaz de hacerlo. Antes, para mí, era muy difícil y siempre decía, no soy capaz, no tengo el tiempo, lastimosamente no me puedo dar el lujo. Creo que si uno logra romper ese círculo vicioso, después nadie lo para. Mi pregunta es, ¿cómo se ven ustedes en 10 años? No solamente en la planta de profesores, sino aportando en la parte educacional del país como tal. Mira, esa es una de las preguntas más apasionantes, porque una de las cosas que uno le pasa a uno es que uno se queda en el día a día y uno se le olvida a veces para qué está haciendo todo esto. Entonces, claro, en el día a día estoy hoy en la selección de profesores y en el presupuesto, pero Enseña por Colombia es un proyecto de largo plazo. Teach for America lleva 25 años haciendo esto en Estados Unidos, y nosotros realmente nos soñamos con un país donde todos los niños tengan la oportunidad de tener una educación de calidad. Es una meta así de ambiciosa, no es una meta propia, es una meta de todo el país, pero donde vemos que Enseña por Colombia va a ser un gran aporte para eso. ¿Qué creo yo que puede pasar? Es decir, el sistema educativo en Colombia es tan grande que nosotros no vamos a solucionar el problema. Colombia tiene 330.000 profesores en el sistema público. Entonces Enseña por Colombia nunca va a lograr ni reemplazar esos profesores, ni es lo que queremos hacer. Nuestra apuesta real de nuevo es ser como una fuente inigualable de liderazgo del sector educativo. Y ahí les voy a poner un ejemplo que nos está mostrando que ya está pasando. Nuestra primera corte de profesores son 16 profesores que ya terminaron el programa. Ellos terminaron los 2 años, estuvieron en Bogotá. De esos 16 profesores, el 75% de ellos ya tomó la decisión de dedicarse al sector educativo, y les voy a poner algunos ejemplos. Tenemos Ana Medina, estudió literatura en la Universidad Javeriana y en este momento se está yendo a hacer una maestría en educación en Harvard y quiere hacer un doctorado en educación para después dedicarse a eso. Antes de Enseñar por Colombia ya no quería hacer eso. Carlos Echeverry es un economista de la Universidad de los Andes que lo que decidió fue convertirse en emprendedor educativo como nosotros, y Carlos creó una fundación que se llama Co-School, es una empresa,
que genera un proyecto de liderazgo para niños conectando colegios públicos y privados. Y Carlos tiene 26 años y ya está en conversaciones con organizaciones como la Fundación Corona para recibir donaciones en su proyecto. Luis Felipe Martínez es un economista que también se está yendo a Harvard a estudiar educación. Tenemos profesores de Enseña que en este momento son coordinadores de profesores y siguieron siendo docentes. Lenis Macías ella es santanderiana, es de la UIS de Santander, y ella entró a trabajar a Empresarios por la Educación. Entonces lo que está pasando es que los jóvenes que están pasando por Enseña por Colombia realmente se están creyendo el cuento y se están apasionando por esto. ¿Qué nos soñamos en 10 años? Que toda esta generación de ecos y los 1000 profesores que queremos vincular en los próximos 4 años, en 10 años se estén convirtiendo en los secretarios de educación, en presidentes de empresas del sector privado, pero que digan, oiga, yo fui profesor de Enseña por Colombia, así que mi empresa va a invertir en responsabilidad social en educación para el país, en asesores de política pública para la ministra, en rectores, en emprendedores. Entonces ahí hay una apuesta muy grande y por eso es que en Enseña por Colombia en últimas lo que tenemos que crear es un movimiento. Esto no lo hacemos nosotros los 10 o 15 personas que estamos en la oficina. Lo que va a hacer Enseña por Colombia pues van a ser de todo ese grupo de jóvenes que terminen impactando todo el ecosistema educativo desde todos los ámbitos de la sociedad. No hay una cifra exacta, pero yo sí me imagino un gran movimiento liderando y transformando la educación desde todos los sectores. Buenas tardes. Hola. Bueno, yo creo que lamentablemente acá en Colombia considero que la educación más que un derecho es un negocio. Y veo que ustedes están tomando la iniciativa desde lo privado para cambiar eso. Yo no sé si ustedes ven alguna probabilidad de que se pueda hacer algo desde lo público, es decir, que desde lo legal Colombia se convierta en un país que dé educación por derecho. Mira, esa es una discusión fascinante y ahí, o sea, tengo la gran tentación tendría la tentación de hablar de eso, lo que pasa es que se me irían horas enteras hablando del debate. Yo creo que en últimas en Colombia, ¿qué importa? La mayoría de la educación es pública en Colombia y hay, digamos, gran debate frente a educación privada, educación pública. Está la MANE que está exigiendo más acceso a oportunidades para educación universitaria, educación básica y media tiene educación privada y lo que pasa es que muchos de los profesores son dueños de colegios, entonces no les interesa que sea solo pública. Para mí, ¿qué es lo que importa? Que haya buena educación para los niños. ¿Sí? Si hay un operador privado pero que en últimas logra darle una educación de calidad a los niños, a mí me parece eso mejor que simplemente enfocarme en público sin importar el impacto. Ese es un debate gigante. Enseña por Colombia no es un proyecto privado, esto digamos es un proyecto del tercer sector, es un proyecto de la sociedad civil, eso es una fundación sin ánimo de lucro. Y lo que nosotros estamos precisamente haciendo es trabajando de la mano con el gobierno, con los gobiernos locales, con fundaciones y organizaciones, pero también con el sector privado para sacarlo adelante. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos donantes como Alejandro Santo Domingo, que representa el sector privado en su máxima expresión, pero tenemos aliados como Sergio Fajardo, que es gobernador de Antioquia, que tiene toda la capacidad de generar cambios y transformaciones desde lo público. Estamos buscando trabajar con el gobierno nacional, con el Ministerio de Educación, pero también salimos a decirle a los empresarios, necesitamos su apoyo para que esto salga adelante. Les voy a contar una anécdota de Volunteers. Volunteers Colombia es también una fundación y siempre hemos querido influenciar las políticas públicas, porque yo creo lo mismo, yo creo que esto tiene que volverse una política pública y fíjense que el ministerio acaba de lanzar la Política Nacional de Inglés hace 2 semanas, hicieron una consultoría de 1 año entero y uno de los nuevos componentes de la Política Nacional de Inglés como lengua extranjera es un modelo de voluntarios angloparlantes que vengan a apoyar profesores colombianos y estudiantes, que es lo que nosotros llevamos haciendo 5 años. Y el año pasado hicimos un convenio con el Ministerio de Educación para hacer una prueba piloto en escuelas normales superiores, que son las que forman maestros de primaria. Entonces lo apasionante y un poco para volver a hablar de por qué lo importante de las fundaciones es que yo creo que en las fundaciones o en el tercer sector tenemos una capacidad de innovación que es difícil de hacer en lo público. Es difícil, el sector público es como un animal paquidérmico, es como un mamut. Es muy difícil de mover,
Es muy difícil innovar dentro de lo público, hay demasiadas restricciones, pero tiene la capacidad de escala que no tiene nadie más. Entonces yo creo que el poder de estos proyectos es cómo hacemos para innovar desde lo social y también desde lo privado, y después lograr que esas innovaciones se repliquen y se escalen desde lo público, que además ellos son los que tienen la responsabilidad. Nosotros estamos haciendo el trabajo por lo público. El Ministerio de Educación, por ejemplo, tiene un programa que es atracción de capital humano al sector educativo, pero lo único que hacen es darles condonaciones de créditos de ICETEX y no más. Entonces lo que yo me sueño es que Enseña por Colombia se vuelva una de las patas de la política de atracción de capital humano del Ministerio de Educación, ¿sí? Y no que seamos un proyecto privado que trabaje distanciado del gobierno. Buenas tardes, quería preguntarte, tú dijiste que tú estudiaste en Harvard y viste que, o sea, no es que sean personas brillantes ni genios ni nada, sino que es como gente que tiene iniciativa, que se echaba para adelante, que quiere hacer las cosas, y quería saber una cualidad que tú como que nos digas como pues hacia los estudiantes que deberíamos tener para que en un futuro podamos crear un cambio en este país o en el mundo. Sí, primero una corrección, es que no estoy diciendo que no haya gente brillante, hay gente... Yo tenía un amigo que hablaba 8 idiomas perfecto, 8 idiomas, no estoy exagerando, brillante, gente absolutamente brillante, pero no es el promedio, es decir, no es, si uno no es brillante no entra. ¿Qué es lo que yo vi allá de nuevo? Yo creo que el consejo, lo que diría que hace la diferencia es gente que toma la iniciativa y da el paso para hacer las cosas. Y les pongo ejemplos. Una de las cosas más fascinantes que había en Harvard se llamaban caucus, los como clubes de distintos temas que eran voluntarios de los estudiantes. Es decir, eso no era una clase normal. Al principio yo cuando llegué yo quería meter 8 materias y me dijeron, ojo, no meta tantas porque hay una cantidad de actividades extracurriculares que usted no va a tener tiempo. Y efectivamente una de las cosas más apasionantes había por ejemplo un caucus de emprendimiento educativo o un caucus de estudiantes latinoamericanos, que nos sentábamos a hablar de política latinoamericana y invitábamos claro, lo bueno allá es que iba gente muy importante a visitarnos, ministros, presidentes, y nosotros nos sentábamos con ellos a hablar, pero no solamente colombianos. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Era tomar la decisión de sacar tiempo libre para hacer esas cosas, porque podíamos o irnos a tomar cerveza el viernes por la tarde, o hacer la reunión del caucus de 4 a 7 de la noche con 20 estudiantes, con un ministro de Educación del Perú para aprender sobre educación latinoamericana, ¿sí? O ferias, digamos, la Escuela de Negocios de Harvard organiza una conferencia anual que se llama creo que se llama el Harvard Social Enterprise, que se volvió la conferencia más importante de emprendimiento social en el mundo, reconocida por The Economist y una cantidad. ¿Y cómo surgió? Un grupo de estudiantes que dijeron, hagamos esta conferencia, invitemos a gente muy importante, le pidieron apoyo a los decanos, al rector, a un par de empresarios y lo hicieron, ¿sí? Entonces ahí mi recomendación es, yo estoy seguro que la universidad de ustedes tiene una cantidad de iniciativas y de opciones para trabajar en esos proyectos, y si no las hay, pues créenlas, y creen un club de emprendimiento y creen un club de política. Es decir, eso es lo que empieza a generar esa destreza y esa capacidad de hacer los cambios y tomar la decisión. Y lo digo porque eso es lo que yo veía en la gente, era gente que el domingo se sentaba a hablar de política o a hacer un plan de otra cosa. Muchos de los latinoamericanos que volvemos a Colombia, desarrollamos ideas de negocio estando en Harvard y aprovechamos todos los recursos que nos daban allá. Entonces tengo una amiga, por ejemplo, que estando en Harvard se creó un proyecto que se llama Scala, que es un proyecto de financiación universitaria, y lo trabajó un año entero, aprovechó sus clases para que los profesores le ayudaran, y hoy en día ya está haciendo rondas de financiación. Tengo 2 amigas que crearon un proyecto que se llama Huella Histórica, creo que se llama Historical Footprint, y es un proyecto para trabajar con comunidades que han sido afectadas por la violencia, en cómo empieza uno a trabajar con esas personas, a dialogar con ellas, toda la huella que les dejó el conflicto y empezar a sanar esas heridas. Y era una persona que
estaba en mi escuela que era la de gobierno y una que estaba en la escuela de educación. Trabajaron un año entero en su proyecto propio, no era un proyecto de una clase, no era una cosa obligatoria, pero era un proyecto que tenían y hoy en día ya tienen 4 convenios acá en Colombia, están empezando a trabajar con la unidad de víctimas, están hablando con gente como Frank Pearl que está negociando en La Habana y le están contando que tienen este proyecto, están trabajando con la OEI. Entonces, ¿de dónde nació eso? De tiempo libre que dijeron vamos a hacer esto y no es una cosa obligatoria. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va encaminada a cuál es el perfil que se tiene para los educadores. O sea, hablabas hace un momento de la selección de los educadores y de los voluntarios. Esos voluntarios, ¿qué requisitos deben cumplir? Aparte de tener, obviamente, la buena voluntad y las ganas de ayudar, ¿cuál es el nivel mínimo educativo? ¿Cuál es la edad límite o mínima? ¿Cuáles son las condiciones en términos generales? Y además, ¿cuáles son las funciones que cumple aparte de esa parte educativa? O sea, si tiene alguna carga operativa adicional, si debe cumplir con algunos cursos que ustedes también impartan, o cómo es esa parte operativa de los voluntarios. Mira, o sea, esa es otra de esas preguntas del millón, porque el corazón de Enseña por Colombia es la gente. Es decir, esto no es una fábrica de zapatos, esto es una empresa es una fundación, una organización que está formando líderes, ¿sí? Que está formando personas. Y en ese sentido, pues la selección y el perfil de esas personas es el corazón. Si Catalina, que es la directora de selección, y Alejandro Ariza, que está allá en la esquina, si ellos seleccionan a la persona equivocada, pues no vamos a poder cumplir después con la misión. Seleccionar a la correcta no nos lo garantiza tampoco, pero te permite hacerlo. Y ahí digamos cuáles son las condiciones principales. Tienen que ser profesionales. No hay un límite de edad, no hay una restricción de universidad, pero obviamente buscamos personas pues que hayan tenido las mejores oportunidades educativas en el país, la mejor formación, y después de eso tenemos un proceso súper riguroso donde buscamos un equilibrio integral entre excelencia académica, valores y capacidad de liderazgo. Enseñar por Colombia es muy duro y se los dije hace un rato, esto no es un trabajo fácil, es un trabajo de tiempo completo, es un trabajo muy demandante. Los profesores se levantan a las 4 de la mañana, hasta las 11 de la noche están corrigiendo, todo su tiempo se lo dedican a los niños y eso es muy duro, irse a vivir a Urabá 2 años, hay profesores en Necoclí que no tienen agua potable, entonces no es un trabajo para cualquiera en términos de estar listos para hacerlo y realmente entender de qué se trata y cuál es el reto. Hay una historia que a mí me fascina contar y es que el año pasado en el proyecto con la gobernación de Antioquia hubo una persona que no quedó seleccionada y le puso un derecho de petición al gobernador de Antioquia y se lo mandó al secretario de Educación. Y era un economista de la Universidad Nacional de Medellín, graduado con promedio 4.8, graduado con honores, becado en maestría de economía después y no pasó a Enseña por Colombia. Y puso un derecho de petición porque estaba totalmente indignado de no haber sido seleccionado. Y era una persona que se ha ganado todas las becas, todos los programas y que de pronto dice, ¿cómo así que ahora esta gente no me escoge a mí? Entonces el secretario de Educación estaba muy bravo con nosotros porque nos dijo, ustedes supuestamente están escogiendo a los mejores, pero miren que acá está la prueba de que hay algún error. Entonces nos pusimos a buscar qué había pasado con esa persona y efectivamente en el puntaje de excelencia académica tenía el mayor puntaje. Es decir, no había ningún otro candidato con esas notas, pero en todas las demás competencias se había rajado. Entonces era una persona que no tenía pasión, era una persona que no tenía humildad, era una persona que no estaba demostrando capacidad de trabajar en equipo, los ensayos eran muy simples, no era una persona que estuviera mostrando convicción de que la educación realmente es la que puede transformar la sociedad en el país y le dijimos no gracias. Entonces esa es una historia que a mí me encanta contar porque muestra que para entrar a Enseña por Colombia hay que tener una excelencia académica, eso es importante, pero lo que realmente se necesita es gente apasionada, gente perseverante, gente que no se rinde ante la adversidad, gente orientada a las soluciones y no a los problemas, y eso digamos es un intangible que nosotros hemos logrado aterrizar con todo nuestro modelo de selección
Los profesores pasan por ensayos, por una primera entrevista, después tienen un entrenamiento de 6 semanas que hacemos en alianza con el Centro de Educación de los Andes, entonces les damos una formación en pedagogía y en liderazgo para que después puedan ser buenos profesores. Frente a tu segunda pregunta, ellos son solo profesores, es decir, ellos no tienen ninguna carga adicional, el trabajo es de tiempo completo. Lo que pasa es que empiezan a hacer proyectos y a hacer cosas extracurriculares, como les conté, que demandan mucho tiempo. Entonces son profesores que trabajan los sábados con sus niños, que trabajan las tardes, que trabajan en el tiempo libre, pero no tienen una carga adicional, digamos, que les exigimos en el programa. Y por último, es un programa de 2 años. Y es un programa de 2 años porque ser profesor es muy difícil. Y entonces obviamente en un año, mientras tú aprendes a ser un profesor y aprendes a manejar una clase, pues tienes que tener un tiempo para lograr generar un impacto. Bueno, para terminar, la última pregunta, y es que ahora, Pablo, tienes la oportunidad de darle a 100 o 120 estudiantes un consejo. ¿Qué consejo es ese? Miren, yo creo que el primer consejo que les daría es que, sí, digamos que daría 2 consejos. El primero, una de las cosas que a mí más me gusta de Enseña por Colombia y que creo que ha sido tan interesante para la gente es pues buscar un trabajo, buscar una actividad que tenga sentido en la vida. Y yo creo que en Colombia eso está empezando a cambiar. En mi generación lo que importaba era empezar la carrera y empezar la experiencia, y necesito años de experiencia y tengo que entrar ya a un banco y un afán, digamos, por tener una hoja de vida. Y yo creo que hoy en día, en este contexto de globalización, en este contexto de paz, porque el país en este momento tiene una esperanza de paz, yo siento que la gente está buscando trabajos y cosas que hacer que tengan sentido en la vida, que sean inspiradoras, que valgan la pena. Entonces a mí mucha gente me dice: oiga, me apasiona eso que usted está haciendo y eso que hacen sus profesores, qué envidia. Y meterse una semana en el Urabá a visitar colegios y estar con profesores y conocer las regiones del país. Entonces el primer mensaje que les daría es: revisen si lo que están haciendo y lo que quieren hacer en la vida tiene sentido para ustedes y es inspirador. Si no es inspirador, pues revísenlo, porque en 5, 10, 15 años van a tener una crisis personal y van a decir: mi vida no tiene sentido, lo que estoy haciendo no genera ningún impacto, no soy feliz. No quiero decir que los trabajos no lo hagan, y obviamente la gente encuentra sentido en una cantidad de cosas, pero yo creo que realmente estamos rompiendo un paradigma en Colombia donde la gente está diciendo: pues ya no tengo que empezar a trabajar ya, y no quiere decir que no haga nada, pero puedo empezar a ser voluntario, puedo enseñar 2 años, puedo irme y conocer parte de Colombia que no he conocido y conocer una realidad que en Bogotá no tenemos ni idea cómo funciona. O sea, estamos hablando de paz y el 99% de los colombianos no sabemos lo que ocurre en una región como Urabá o como Arauca, y de dónde sale el conflicto de la guerrilla, de los paramilitares, de las bandas. Entonces ese sería como mi primer mensaje: busquen algo inspirador, y si no lo están haciendo, pues cuestiónense un poquito. Y lo segundo es, pues que se los dije hace un rato, tomen la decisión de salirse de su zona de confort. Y eso es un cliché y es una cosa que la gente, que suena muy fácil decirlo, pero lo que he visto, digamos, en gente que hoy en día está apasionada por lo que hace, como todo el equipo de Enseña por Colombia, como nuestros profesores, como otros emprendedores, como gente del sector público, es que se atreven a hacer cosas distintas como a esa línea que está siguiendo todo el mundo, y se retan a decir: bueno, tengo que hacer sacrificios, me puedo ir de rumba hoy, o puedo sentarme con esta gente a pensar en mi proyecto, o me voy de viaje, o le dedico el fin de semana a hacer voluntariado en Ciudad Bolívar, o me voy a viajar 3 meses, o me voy a hacer una práctica en África en un programa de voluntariado. Y de nuevo creo que hay una decisión entre me mantengo en mi zona cómoda o me voy a retarme un poquito. Cuando a mí la gente me pregunta si eso es posible en Colombia, pues les doy un dato: es que en los últimos 3 años más de 5.500 jóvenes, como ustedes han dicho, se han tomado el tiempo de postularse a Enseña por Colombia. Este año llevábamos creo que más de 2.600 postulantes y nos quedan 3 semanas más de postulación. Este año vamos a superar los 3.000.
Entonces lo que está pasando es que en Colombia hay un fenómeno social que nadie está viendo, y es que los jóvenes quieren cosas distintas, los jóvenes quieren conocer el país, quieren servir, quieren tener trabajos más inspiradores. Entonces déjense inspirar por esas cosas, déjense inspirar por esas otras actividades, y si no encuentran una oportunidad que les guste, créenla, ármenla. ¿Sí? Si dicen, oiga, lo mío no es enseñar, lo mío no es el sector público, lo mío no es el voluntariado, bueno, busquen qué es lo que ustedes quisieran hacer y ármenlo, y para eso hay clubes de emprendimiento y para eso hay una cantidad de oportunidades que ustedes pueden generar. Esos serían, digamos, mis 3 mensajes para ustedes. Ojalá difundan mucho lo que estamos haciendo en Enseña por Colombia. Enseña depende de personas como ustedes que le crean al proyecto y que le digan a sus amigos y a la gente que se está graduando, oiga, usted se va a postular a Enseña, oiga, usted ya miró esto, porque pues en esto estamos generando como una bola de nieve que se va como creciendo. Entonces les pido ese último favor, y es, pues ayúdenos a regar la voz y a convencer a muchos más jóvenes de postularse a Enseña por Colombia. Bueno, un poquito a nivel personal, a nombre del Centro de Emprendimiento, del Consejo Estudiantil y sobre todo de la universidad completa, Pablo, te damos las gracias por haber compartido tu experiencia. Este es un pequeño detalle que, pues hombre, simboliza ese agradecimiento. Muchas gracias. Gracias a todos.